Y ahí estamos grabando. Entonces estamos hablando de la fugacidad, el coeficiente de fugacidad, y que la fugacidad describe qué tan fácil se fuga un componente de una fase a otra. ¿Sí? Solamente conocen vapor hasta ahora, ¿cierto? No, nada de líquido ni nada de eso. Fugacidad del líquido aún no, ¿cierto? Claro, ¿No? todavía no lo hemos visto. Ya, perfecto, sí. No, está bien, está bien. Entonces, en la primera pregunta, en la 2, nos dicen, estime déjame leerla de nuevo. Estime la fugacidad del vapor del metanol a 600 Kelvin y 81 bar. Entonces la pregunta es, fugacidad a 600 Kelvin y 81,9 bar. Y ustedes ya saben que para calcular la fugacidad necesito dos cosas, la presión y el coeficiente. La presión la tengo porque me la están dando, y el coeficiente no lo tengo, lo estoy buscando. ¿De qué manera saben ustedes cómo determinar el coeficiente? ¿O qué se les ocurre para empezar? Con GIF, con la ¿GIF? derivada de GIF. Con residuales. ¿Con residuales? Ya, sí, vamos a menos sí, pero pensemos en los datos que tenemos. Porque claro, una de las formas de... Ahí sale, espera. Una de las formas que tenemos de encontrar la fugacidad, claro, es lo que ustedes dicen, es con la energía libre de Gibbs residual. Pero aquí no tenemos nada para calcular la energía libre de Gibbs. No tenemos ni entalpía, ni entropía, ni alguna función para Gibbs. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Chicos, ¿alguien? Pero ahí no podemos hacer eso de que la derivada de GIF es igual a RT por la derivada del logaritmo natural de P. Y ahí dentro estaría, dentro de P sería el coeficiente de fugacidad partido en la presión. No entiendo muy bien tu idea. Sí, yo no puedo ver la John, tía. No me abre aula. Pero la mandé por mail, creo, ¿no? Sí, está en mail. Ah, pensé que está vinculado a aulas, que traté de verla Igual ahí. está en los Sí, es avisos del que aula interno. ese es el tema, que no puedo abrir aula. Y ahí me tengo que meter a aula, los mensajes, y de ahí ver la John. Y qué ya es que lo olvidalo, sí. Ahí veo cómo. Ya, pero tranqui. ¿Pero qué datos dan? Hasta el momento nos dan la presión y para cada presión, creo que ¿Mm? sí, la presión, nos dan la densidad del compuesto. Buena pregunta en todo caso, ¿qué datos nos dan? Porque siempre nos pueden guiar. No, no, por supuesto. La temperatura también en Kelvin nos dan. Sí, la temperatura en Kelvin. Hay una ecuación que viene del tema de los residuales, como bien decían, que es la mm, que el coeficiente de fugacidad es igual a la exponencia de 1 par NRT de la integral de 0 a P del lumen real menos el lumen ideal. ¿Sí? Casi. ¿Le suena eso? Sí, está en los apuntes que subió la profe en la unidad 2. Sí, sí. ¿Sí? ¿En qué parte la estaba buscando? No la encontré. Página 6, 7 más o menos del apunte de la unidad 2 que está
En la unidad 1, de hecho, en el aula. Creo que lo puedo mandar por el... A ver. Ah, perfecto. Ya, ahí lo encontré. Ahí. Sí, bien. Eso es lo que andaba buscando, no lo encontraba. Claro, pero ahí está para DB. Me imagino que en algún lado debe estar para DB, ¿o no? Está para los dos. Hacen el trabajo para DB y para DP. Creo. A ver, lo reviso. No, pero lo importante es que esté. Eso Ya. me interesa, que esté para que ustedes vean que la ecuación sale de algún lado. Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo esta información y me piden el coeficiente de fugacidad. ¿Tengo información suficiente para poder responder con solamente esta ecuación? ¿Tienes todo, no? ¿Tengo alguna función? Sí. ¿Tengo alguna función para el volumen real? Porque, por ejemplo, para el volumen ideal, yo digo que el volumen de gas ideal responde a los gases ideal ser RT parte P, ¿cierto? Pero el volumen de gas real, La ecuación virial. La ecuación virial escribe B en función de P. Y el de gas ideal lo puedo escribir como RT partido P, como usted. exacto. Pero el tema es que no tenemos nada para calcular el virial. No tenemos ni temperatura crítica, ni presión crítica, ni factor acéntrico. Pero el volumen real no sería el inverso de la densidad. Exacto. Muy bien. A nosotros nos da la densidad. Entonces nosotros podemos decir que el volumen real va a ser igual a un partido en la densidad. ¿Sí? Pero no va a ser una función, pues va a ser un volumen real que no va a variar con la presión. ¿Eso no le hace como un poco de ruido? Y si Porque voy a estar graficamos considerándolo como encontramos un valor como... constante. Claro. Oye, pero si lo graficamos y encontramos una pendiente y ahí queda como una ecuación lineal, que metemos en la integral después. ¿Puede ser o no? Sí, no. Bien con graficarlo, bien. Pero ¿qué vamos a hacer con graficarlo? Que supongamos el caso fácil, que nuestra gráfica nos da así. Tendría que graficar este argumento. ¿Sí? Yo grafico ese argumento, voy a ponerlo en rojo. Y saben lo que es una integral, ¿cierto? Una integral es una sumatoria de áreas, ¿cierto? ¿Les suena eso? Como de sumas de Riemann y cuestiones de que se ve como en mate 2 y esas cuestiones raras. Sí, sí. ¿Les suena? Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago una integral, yo quiero decir que es la suma del área bajo la curva. O no, en realidad no la suma, es el área bajo la curva, ¿cierto? Eso es una integral, el área bajo la curva. Entonces, si yo me planteo que es mi función que está dentro, me da una recta, yo puedo decir que la está exponencial es todo eso. Y si yo tengo el área, se exponencial al área y me da el phi, ¿cierto? Súper sencillo, ¿no? Si esto fuera un rectángulo, yo daría 2 puntos nomás, porque en rectángulo la cuestión no varía. Pero resulta que probablemente la densidad, o el argumento, mejor dicho, no se va a comportar como un rectángulo. Probablemente va a ser curva, ¿sí? Entonces yo tendría que seccionarla en los lados que yo pueda tirar figuras geométricas. Por ejemplo, yo acá podría tirar un triángulo, aquí podría tirar un cuadrado, acá podría tirar como un triángulo y cuadrado, y acá otro rectángulo, ¿cierto? Y yo podría hacer toda esa área con la curva y volver a obtener el argumento de la integral, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí o no, chicos? Sí. Joaquín, una cosa, ¿Sí, dime? ¿podrías hablar un poco más lento? Lo que pasa es que se te pega un poco la voz, como que se te corta por un pequeño periodo de tiempo. Dale, dame un segundo, deja ponerme audífono. Sí, es extraño, en la mañana pasó lo mismo. ¿Qué se me ocurre? Podría... ¿Me escuchan o no?
Está súper bien ahora. Ya, se me ocurrió una idea. Podría hablar desde el computador y el tablet dejarlo para escribirnos, porque el computador pesca más estable el cuestión. Deme un segundo. Y ahora sí, ¿cómo me escucho? ¿Me escucho bien? Sí, se escucha bien. Ya, el computador debería funcionar más estable lo que el audio. Entonces, retomando. Dijimos que nos dan información para poder calcular el volumen real y el volumen ideal, que depende de la ecuación de gases ideales. Y con eso podríamos tener el argumento, y nosotros sabemos que el argumento, que vendría siendo todo esto, toda la integral va a ser un área bajo la curva. ¿Vamos bien hasta ahí? Un área bajo la curva, ¿o no? Pero la integral evaluada es un área bajo la Sí, curva, ¿no? una área bajo la curva. Sí, pues, evaluada. Por eso... Ah, sí, la dejé fuera del... Ya, bien. Todo esto. Ya, ese. Bueno, Sí, sorry. Ahí sí. Va a ser un área bajo la curva donde la línea negra va a ser mi función y la línea roja va a ser mi dp. ¿Sí? Esto va a ser mi dp y esto va a ser mi función. ¿Sí? Pero dijimos que, claro, sería fácil calcularlo así si fuera un rectángulo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no es un rectángulo? Pusimos un caso donde la curva tuviera como un triángulo al inicio y también dijimos, ya, podemos asemejarlo a figuras geométricas y también podemos resolverlo. Pero para ahorrarnos todo esto, de estar haciéndolo al ojo, que en estricto rigor se puede, para estimar se puede, ustedes si ven figuras geométricas que dan bien, pueden hacerlo, se hace la integral numérica. Entonces, si a mí me da una curva así, yo puedo asemejar todo esto a rectángulos. ¿Sí? Rectángulo o trapecios. Lo vamos a hacer con rectángulo hoy día, yo creo. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes ya nos sumarían como un triángulo grande, un aproximado. Por ejemplo, un aproximado, un triángulo sería ahí, 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 y se perdería cierto pedazo de área. Sino que ustedes harían pequeños rectángulos hacia arriba que se aproximaran al área real. ¿Sí? ¿Les suena eso de sumas de Riemann? Sí, eso es suma de Riemann. Entonces, esto sería un pequeño dp, y esto de acá sería mi función. Y ahí yo tendría mi rectángulo. Mi base por altura. Lo voy a hacer de otro color. Entonces, si yo evalúo mi función, me va a dar que, no sé, para tal valor va a tener esta altura, de pongamos, no sé, 0,5, y ese 0,5 vamos a asumir que se mantiene constante por un periodo de delta P, de 0,1. Entonces yo podría calcular el área de mi rectángulo, que sería 0,5 por 0,1, y ahí sí tengo el área de un rectángulo. Y eso podría hacerlo para todos. Y luego, si yo sumo todos los rectángulos, yo tendría mi cuadrado, mi rectángulo aquí, color celeste. Y tendría el argumento de mi exponencial y podría calcular el phi. ¿Les parece bien? ¿Chicos? Sí. Bien. Entonces, ahora yo quiero resolver mi argumento, dejarlo de alguna manera tangible. Yo podría trabajar mi argumento así, perfectamente, pero lo vamos a modificar un poco para que dejarlo en función de z.
que es como una forma más universal, ¿sí? Ahora, no está mal trabajarlo con volumen, porque ustedes tienen los volúmenes reales, pero si lo trabajo con Z, es algo que aplica a todo. Ustedes si saben llegar a Z, va a estar súper bien. Y va a ser más fácil para algunos casos donde le den Z, por ejemplo, y no el volumen. Porque este mismo ejercicio podrían habérselo dado con que para cada presión hay un Z determinado. Estoy hablando del Z, ¿se acuerda lo que es el Z, no? Factor de compresibilidad. Claro, me relaciona los volúmenes reales y ideales. Era real partido ideal, ¿no? No. No, el factor de compresibilidad es el volumen. PB partido en RT, ¿no? Sí. Viene a ser Partido como en RT. básicamente lo mismo que el factor de corrección aquí, ¿o no? No exactamente, Ya. pero parecido. O sea, se involucra en algún lado. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi volumen es ideal, el Z toma un valor de 1 y me queda la ecuación de gases ideales. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si no, el Z va a ir disminuyendo porque el volumen va a ir siendo real. ¿Sí? Entonces, el argumento de mi integral es el siguiente. De B real menos RT partido en P, que dijimos que eso era B ideal. Dejémoslo como B ideal mejor. En dp, ¿cierto? Entonces, dijimos que íbamos a intentar formar el Z. Para poder formar el Z, yo voy a meter este valor de acá, el 1 partido en R, y me va a quedar de 0 a P, de BR, partido en RT, menos B ideal, partido en RT, en dp. ¿Y qué me faltaría para poder formar el Z? La presión. La presión. ¿Cómo agrego la presión? Integrando. No, yo podría decir que voy a multiplicar por una presión arriba y por una presión abajo, porque cuando uno hace integrales numéricas, uno discretiza. Y el argumento ya no es una variable, sino que es un número. Eso tiene que quedar claro. Entonces, acá multiplico por P también, y multiplico por 1 partido en P, para que me quede 1, P partido en P, y así no he alterado nada la ecuación. Entonces, aquí hay algo importante que deberían tener en cuenta. Cuando se hacen integrales numéricas, el argumento es un número. Es un número, no es una función. ¿Por qué es un número? Porque aquí el argumento me dio eso y yo pude generar la altura de mi rectángulo y el dp me da el ancho de mi rectángulo para poder calcular el área. No es una función. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? No. No, ¿qué no quedó claro? No, es que dijiste que lo de arriba era una función y ahora me dijiste que es un número. ¿Cómo es? ¿Cómo? No, pues estoy diciendo que cuando uno va a hacer integrales numéricas, uno ya no trabaja con funciones. Uno trabaja con una función discretizada. Y discretizada es un número. ¿Sí? Por lo tanto, este valor de acá, que lo voy a escribir de nuevo acá abajo, o lo voy a escribir más bonito. Espérate, es discretizado porque lo reemplazáis por el Z y ese Z es un número, ¿verdad? Exacto. Ah, vale, ya entendí. Bueno, ¿tiene otra manera de entenderlo mejor? Perfecto. Aquí quiero... Entonces, cuando yo hago integral numérica, yo tengo que esto, para un cierto P, es un número, y esto, para un cierto delta P, es otro número.
Entonces tengo mi largo y mi ancho de P y la función. ¿Sí? Que va a ir variando, porque si yo evalúo en cualquier otra presión, el valor que está aquí dentro de este rectángulo me va a cambiar. ¿Sí? Entonces, para cada tramo de P, esto va a ir haciendo un número diferente. Y constante. O sea que no es variable. Yo no voy a integrar P. Eso quiero que les quede claro. ¿Sí? Chicos, ¿quedó claro eso? Sí. Ok. Entonces, démosle el paso final. Ahora nos va a quedar que la integral en dp va a ser z menos 1, porque b ideal por p partido en rt es 1, partido en p por dp. Entonces ahora nos quedaron en esa forma. ¿Sí? Pudimos haber trabajado con este valor real, porque lo tenemos, 1 partido en densidad, y con el valor ideal como rt partido en p. Sí, pudimos. Hubiera sido 1 partido en p, si no me equivoco. Y esto hubiera sido valor real partido en rt. Sí, pudimos haberlo hecho. Pero quería hacer la transformación a z para que lo tengan también en consideración. Por si en algún caso le dieran z en vez del volumen, por ejemplo, ustedes ya saben que pueden pasar de esta ecuación a z o de z a esta ecuación con volúmenes. ¿Sí? Es como más opciones, ¿no? Un poco de matemática. Ya, pues, Pregunta, disculpa, dime. ese 1 es un Z de gas ideal, por eso aparece 1, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Ah, Sí, ya, factor de bacán, compresibilidad si el gas fuera ideal, que bacán, sería bacán. 1. ¿Sí? ¿Qué sale de acá, pues? Volumen ideal por P partido en RT. Y esta P, que está abajo, 1 partido en P y 1 partido en P, lo factoricé y lo puse acá. Ya, ¿Sí? perfecto. ¿Vamos claro? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces ahora pasemos al computador. No sé si le mencionaron que en Termo 2 ocupa harto computador. ¿Se manejan con el Excel o no? Sí, sí, la profe dijo que se ocupa Sí, sí, sí. mucho Excel. Se me olvidó. Ya le mandaba el Excel por los datos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla aquí para entrar a compartir en el computador. Y ya, pero igual se los puedo mandar ahora, ¿no? Ayer ocuparon Solver y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Voy a graficar los datos que están en la tabla, ¿verdad? Para anotarlo. Eh, sí, pero es que es una pérdida de tiempo, así que prefiero mandarle el Excel. De hecho, le podría dejar. Oye, lo- cuando trabajemos con el Excel, ¿no podría ser como un mini repaso del tema de Solver? Obvio, obvio, lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos ocupando. Sí, de hecho, no sé si. Bueno, hay un plugin que se llama Exeos que necesito que lo instalen. Hay un manual por algún lado. No sé si el Franco lo metió al drive al Dropbox o Drive, al drive del curso que tenemos, con mucho material antiguo y cuestiones así. ¿Todavía no? No. Ya, perfecto. Tiene que hacerlo en algún momento. Ahí hay un plugin que se llama Exeos, que también debería ser subido a aula, que tienen que instalarlo. Se ocupa algunas veces y facilita la vida. Entonces, tengo que borrarlo del ejercicio 3 igual.
gráfico me tiró un problema, chicos, de un segundo. No, si no lo grafican de nuevo. Chao. Esto. Ya hice. Ya se la subo al tiro. Hola. Ya. Ahí le llegó, ¿no? Revisen aula, porfa. Todavía no aprendo a usar bien esta cuestión. Me dio un drama. ¿Aló? ¿Qué parte? Disculpa. ¿A qué parte lo subiste? Lo mandé, de él le llegó como mail. Pero Está en, ustedes pueden buscarlo en aula, noticias y aviso. en avisos. Sí. Pero en general no es la unidad 1. No, claro, en general, sí. Porque está en noticias y aviso. No sé, en algún momento deberíamos tener como un espacio de ayudantía donde voy a subir todas las cosas y eso. Entonces. Ya, ¿están viendo mi Excel, o no? Sí. Sí. Entonces, lo primero que dijimos que teníamos que hacer, si se acuerdan, era pasar la densidad a volumen, ¿o no? Dentro de lo primero que llegamos que teníamos, con los datos que tenemos, ya que no tenemos ni virial ni ninguna otra cosa. ¿Se acuerdan? Sí. Claro. Porque el texto lo tengo en el tablet y el Excel está en el computador, entonces hacer los cambios igual es un poco complicado. Poco óptimo. Entonces pasemos a la densidad a volumen. ¿El volumen qué es? En función de la densidad. 1 partido de la densidad. A la menos 1, eso. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Ya, tenemos el volumen. Después dijimos que necesitábamos tener el Z. Sí, eso dijimos. Necesitábamos tener el Z, ¿no? No sé si se pueden compartir dos pantallas. Creo que había una forma para hacerlo. Ya, pero no lo voy a hacer ahora. Ya, ¿se acuerdan que hay que calcular el Z? Y dijimos que el Z era el volumen por la presión dividido en R, fijo porque el R no varía, y dividido en T.
También fijo porque tampoco varía. ¿Sí? Y hay algo malo. En ¿Estáis mal? pascales. Exacto. Muy bien. Bien ahí, súper atento. Y me da que el Z es 1 para estas dos presiones. ¿Tiene sentido? Sí, porque son menos de 5 bar. Y esta también es menos a 5 bar y la presión, el Z es diferente. ¿Tiene sentido? Pero es cercano a 1. Cerquita, cerquita. Exacto. Ojo con eso. Y este, que se acerca a 10, y también me da cercano a 1. ¿Está bien? No, ese ya está lejos. Está bien. Está bien, chicos, porque estos son datos experimentales. ¿Sí? Está bien. ¿Se parece o no se parece? ¿Por qué fue Dependiendo del multiplicado por compuesto. 100.000? ¿Cómo? ¿Por qué lo multiplicaste por 100.000? Porque esto está en bar. Ah, ya. Ah, Yo ya. tengo esto metido en metro cúbico, mol y joule. Y la unidad concordante con eso es pascales. ¿Sí? Ya. Entonces, lo importante es que me dan valores coherentes. El Z va disminuyendo a medida que aumenta la presión, lo cual es súper coherente. Y ustedes todavía no ven fugacidad del líquido, ¿cierto? No. No. Entonces nos quedamos hasta ahí. Ya. El análisis está bueno. Presiones ideales. Después sube un poco más, sigue siendo cercano. Nada del otro mundo. Todo bien. Entonces después dijimos que el argumento de la integral era z menos 1 partido en p. Z menos 1 dividido en p. ¿Importa aquí que el p esté en bar? Igual sí. ¿Se cancelaría con el C? No, yo creo que sí importa, no sé. No se cancela. No te escuché, se cancelaría con el z. No, pues el z adimensional. En realidad no nos importa porque si se acuerdan, el argumento que yo escribí era z menos 1 partido en p por un diferencial de p. Entonces el diferencial de p me va a usar la misma unidad y me va a dar que la exponencial es adimensional. Y eso está bien. No sé si lo vieron. Y al final sigue el mismo resultado. Se va a llegar a las mismas unidades, a unidades concordantes. Eso es lo que me importa a mí, que las unidades siempre estén concordantes. Si yo tengo una exponencial, el argumento de la exponencial tiene que ser adimensional. ¿Sí? Eso es lo importante. Y aquí me da 1 partido en bar, y para yo calcular el área, que es lo que está dentro de la exponencial, tengo que multiplicar 1 partido en bar por presión, que va a estar en bar. Entonces me va a dar adimensional. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puedes repetir Claro. lo último? Justo lo último. Para el área. ¿Cómo? Lo que es para el área. Ah, lo que el área. Es que ya, necesito compartir pantalla. Entonces, no, un segundito. Esto está dentro de una exponencial. ¿Cierto? Y si se dan cuenta, el Z y el 1 son adimensionales y la presión va a tener unidades de presión. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que la exponencial sea adimensional. Por lo tanto, si uso la presión en bar, esta presión que está acá también tiene que estar en bar. Y ahí se me van y me queda adimensional. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Entonces, de vuelta. De vuelta esto, dame un segundito.
Está viendo el Excel, ¿no? Sí. Entonces, calculé el Z menos 1 partido en P, que me dio en 1 partido en bar, lo tiro para abajo, lo hago correr. Y aquí se le va a hacer un gráfico, que en realidad deberían haberlo hecho ustedes, pero ya estaba hecho, así que se los dejé. Y me muestra la función de P. Si se dan cuenta, si ustedes quisieran hacerlo como al ojo, estas dos se pueden asemejar a un cuadrado, o ustedes podrían tirar una recta aquí y sacar un pequeño triángulo, y el resto de abajo todo un cuadrado, o podrían hacerlo al ojo. ¿Van a llegar a algo cercano? Probablemente. Pero ya que tenemos varios datos y podemos discretizar con muchos delta P, hagámoslo bien, por integral numérica. El área. La integral, o sea, la exponencial de, o sea, ¿cómo se llama? El phi es igual a la exponencial de la integral de 0 a P. ¿Se acuerdan? ¿Chicos? Claro. Sí, sí. Entonces, yo ahora puedo dividirlo en muchos tramos. De 0 a P1, de P1 a P2, de P2 a P3, de P3 a P4, de P4 a P5, de P5 a P6, así hasta el final, ¿cierto? O sea, que yo puedo sacar muchas áreas que van a darme pequeños rectángulos aquí. El primero va a ir de 0 a 0,3, el segundo rectángulo va a ir de 0,3 a 0,1, o sea, a 1,2, y así hasta completar todas las presiones. ¿Lo ven? Voy a compartir de nuevo desde el tablet. Medio lento. Yo ahora que tengo una integral numérica, tengo mi función así, y yo ahora voy a tirar puro rectángulo. ¿Pero qué son esos rectángulos? Van a ser tramos. Pucha, justo lo hice muy arriba. Ahí, ahí y ahí. Y ahí. Ahí no, con eso basta. Entonces, para el primer caso, yo voy a asumir que tengo un rectángulo de base de este delta P, que si se dan cuenta parte en 0, que va a ser de 0 a P1, con una altura, el valor que me dio. Y se dan cuenta, aquí me va a dar un rectángulo de esa área. Va a haber una pequeña cantidad de área sobrante ahí, no sé si la ven, que me va a dar mal. Pero eso es parte del error de usar este método, ¿sí? Se asume. Si el delta P es chico, ese pedazo que se pierde ahí es chico. Porque, por ejemplo, si yo hubiera usado un delta P grande, hubiera perdido todo esto. ¿Se ve? Hubiera sido todo eso mi error. ¿Se ve? Pero en cambio, como yo estoy usando un delta P chico, ese me va a generar error. Chuta, me equivoqué. Este también me va a generar error, pero es un error chico también. Pues. Y este también me va a generar error, y también es chico. Es bastante más chico que haber considerado todo esto. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante tener muchos puntos para hacer integrales numéricas, porque mientras más puntos tenga, las rectas se me asemejan a líneas, y las líneas van a tener súper poco error. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, de vuelta al Excel, y dijimos, el primer tramo va de con esta altura, porque esa es la función de la altura, de 0 a P1. ¿Sí? De 0 hasta P1. ¿Lo ven? Y me da la primera área, que es un área muy chica, por eso me tira eso. El segundo tramo
va a ser la siguiente altura por de P1 hasta P2. Era al revés. De P1 hasta P2. Y ahí me da la segunda área. ¿Sí? Y ahí tengo toda la área en todos los cuadraditos que se me formaron. ¿Sí? Lo que le dibujé yo en el tablet. Ahí tengo el área de cada cuadrito. ¿Sí? Cada rectángulo. ¿La ven? ¿Se la imaginan? Sí. Era básicamente lo que hice en el tablet. Pero si se acuerdan, el tablet calculaba la fugacidad. Está el cambio. No. Hay que sumarlo todo, ¿no? Exacto. Y luego meterlo a la exponencial. Muy bien. Muy bien. Pero por si alguien aún no lo ve, la integral para el coeficiente de fugacidad es de 0 a p. Por lo tanto, si yo calculo de 0 a p1, tengo mi coeficiente solamente hasta aquí. Si yo calculo de 0 a p2, tengo mi coeficiente aquí. Pero de p1 a p2 yo no puedo. Yo no puedo hacer una integral de p1 a p2, porque eso no es nada. Entonces, si yo quiero saber de 0 a un p acá, a un p80, de 0 a p80, voy a tener que sumar todas las áreas que tenga entre medio. Entonces, ese era el siguiente paso. El área acumulada va a ser esa, y este va a ser el que viene más el anterior. ¿Sí? Y luego, el phi va a ser la exponencial del área acumulada, como ya les mencioné, y la fugacidad va a ser phi por presión. Ah, ¿de verdad? ¿Sí? Oye, Dime. ¿puedes explicar desde el área acumulada hacia la derecha? Por favor, es que no tenía tapado esa parte del Excel. Sí, está bien. Como expliqué delante en la hojita, el phi se calcula desde una presión 0 hasta una presión P, ¿cierto? Disculpa, Sí. tu nombre, por favor, que no vi quién me habló. Paulina. Paulina. Va de 0 hasta P. Entonces, si yo quiero calcular phi, necesito tener siempre el área de 0 hasta P. Como estas áreas particulares van de 0 a P, a P1, de P1 a P2, de P2 a P3, de P3 a P4, no van de 0 a P. Entonces, si yo quiero el área para poder calcular el phi, necesito calcularla de 0 hasta la P que yo quiero. ¿Y cómo lo hago? Sumando. Porque de 0 a P1 más de P1 a P2 me va a dar de 0 a P2. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, esa parte la había alcanzado a ver. Ya. Luego, el phi, por la ecuación, dijimos que era la exponencial del área acumulada. Entonces, el phi en la presión 1 va a ser el área acumulada hasta la presión 1. El phi en la presión 2 va a ser el área acumulada hasta la presión 2. La exponencial. Y así hasta el 3, al 4, hasta el que lleguemos. ¿Sí? Ya, sí, sí. Espera, ¿y qué tenía ahí en el área acumulada? El área acumulada son todas las áreas que están antes de ella. Ah, ya. ¿Ya? La nueva área más el área anterior. ¿Se dan cuenta? Es todo lo acumulado antes más la nueva área. Es todo lo acumulado antes más la área. ¿Sí? Lo que llevamos acumulado hasta ahora más la nueva área. ¿Sí? Solo que la primera es, no hay nada antes. Entonces le puse igual al primer número, ¿no? Porque es de 0 a P1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, a mí me preguntan cuál es la fugacidad a esta presión y a esa temperatura.
Entonces yo la miro y digo que la fugacidad es 67,5. Si yo le hubiera preguntado cuál es la fugacidad a 27 bar, ustedes pueden hacer lo mismo. Veo el área acumulada acá y hasta 27 bar, le saco la exponencial y calculo la fugacidad. Y me da 25. Pues casi 26. ¿Sí? Ya. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería el primer ejercicio. El ejercicio 2. ¿Alguna duda? Como dato, también está el ejercicio 1 acá, con todas sus cosas y su puesto. Y eso gusta. Si tienen cualquier duda, pueden hablarle a la Monse o a mí, por mail o por donde puedan comunicarse, y ahí respondemos. Tiene que ser un poquito más denso. ¿Sí? ¿Vamos bien con el problema 2? ¿Alguna duda? ¿Quedó alguna duda de integral numérica con rectángulos? Porque probablemente la otra semana les enseño a hacerlo con trapecio y con exeos. Así que por favor, instalen exeos. ¿Cómo se llama la app, perdón? Exeos. El Franco tiene que agregarlo a una lista. No sé si ya le habrá preguntado sus mails y cuestiones así. Ah, ya, él la va a enviar, ya. Sí. Mandaron igual los archivos por un WhatsApp, Mm, por si acaso. Ya, perfecto. Ya, eso es bueno. Ya, ¿alguna duda con el ejercicio 2? ¿Alguna duda con el ejercicio 2? Todo claro por mi parte. Oh, no te escuché bien. ¿Qué? Todo claro. Todo claro. Ya, perfecto. Dígame su nombre cuando hablen para ver si me lo aprendo. Más complicado. Disculpa, el ejercicio 2, si lo hubiese hecho con los volúmenes en vez de con el Z, habría llegado a lo mismo igual, ¿cierto? Sí. Sí, debe estar llegado a lo mismo. Solamente que el volumen ideal hubiera quedado en función de P también. Y hubieras tenido que calcularlo también, cuál era tu volumen ideal. Pero sí, debiste haber llegado a lo mismo. ¿Lo hiciste con volúmenes? Oye, No, solo preguntaba por curiosidad, pero lo hice igual con el Z. Inténtenlo. Inténtenlo. También se va a hacer con volumen. Esa fórmula del coeficiente de fugacidad estaba en la unidad, ¿verdad? Sí, está en los documentos complementarios de la unidad 1, se llama cálculo de fugacidad de componentes puros, si no me equivoco. Vale, gracias. Sí, yo no me acuerdo la verdad, así que qué bien que respondieron. Oye, una consulta, es Dime. que justo me perdí cómo calculaste el área. ¿Esta? ¿Puedes explicar por favor? Sí. El área va a ser la altura, que en este caso la altura es lo que está en el eje Y. Por eso lo grafiqué también, para que lo vean. Por la base. Y la base para el primer caso va de 0 a P1. Como yo no tengo una presión 0 aquí, tuve que agregar yo acá al 0. Lo agregué ahí. Y voy de 0 a P1. Y el área 2 va a ser la altura en la posición 2, o sea, en la presión 2, desde P1 hasta P2. Ah, ¿Y ya, esto? ya te cacho ya. Bien. Y eso ¿cómo se vería en geometría? Sería esta área, la azul. Y también explica ahí que hay un pequeño error, porque ese pedazo no debería quedar, pero que mientras más fino sea el rectángulo, ese pedazo es cada vez más chico. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Sí, ahí sí, gracias. Ya, pasamos al ejercicio 3. Ejercicio 3. Matías Dawson, ¿cómo se lee? Dawson. Si pudiera leerlo, por favor. Dawson, Face Dawson.
¿Cómo? Dawson. Dawson. Dawson, ¿con O? Sí, sí, Ya, conozco. perfecto. ¿Se puede leer el ejercicio 3, por favor? Sí, sí. Ya. La tabla de vapor de agua sobrecalentada informa los siguientes valores de entalpía y entropía específica. 1 para 300 grados Celsius y 0,1 bar. 3076,5 kJ por kilogramo y 9,2813 kJ por kilogramo Kelvin, respectivamente. Y 2 para 300 grados Celsius y 80 bar. 2785 kJ por kilogramo y 5,7906 kJ por kilogramo Kelvin, respectivamente. Estima la fugacidad del vapor de agua sobrecalentada a 300 grados Celsius y 80 bar. Bien. ¿Qué se le ocurre hacer aquí? Esto es lo último que nos queda. Ahora sí se puede usar Gibbs. Ya. Y residuales. Exacto. Ayúdame un poco. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cómo la distribuyo? Y todo eso. ¿Se usa Classius Clapeyron en esta cosa o no? No. ¿No? No, porque no hay cambio de fase. Ah, ya. Exponencial la residual de Gibbs. ¿Qué onda? Es igual a la exponencial del Gibbs residual. ¿Eso? Sí. Sí, ¿Ya? eso. ¿Y qué es el Gibbs residual? ¿Cómo se calcula? El Gibbs real y, o sea, menos el Gibbs ideal. Y eso es la entalpía menos la entropía por la temperatura. Gibbs, ¿De quién? perdón. O sea, en el estado ideal sería de la presión 0,1, que está ideal, y del real sería la del 80, y los datos los tenemos, nos da el problema. Entonces solamente es como reemplazar en la fórmula. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Veamos. Vamos bien, sí. Dijimos entonces que la energía libre de Gibbs real va a ser la entalpía a 80 menos la temperatura por la entropía a 80. ¿Sí? Yo concuerdo con eso, porque esa es la condición real. ¿Sí? Pero yo diría que el Gibbs ideal tiene que ser la entalpía ideal a 80 menos la temperatura por la entropía ideal a 80. Eso digo yo que. Yo pensaba exactamente lo mismo hasta que hicimos un ejercicio que es básicamente lo mismo en clase. Y la profe solamente reemplazó con el 0,1. Por eso a mí, de hecho, hice la misma pregunta ese día. ¿Sí? ¿Y cuánto le dio el coeficiente de fugacidad? 1,033. No son los mismos datos, pero sí es el mismo tipo de ejercicio. 1,033. Oh, me tinca que el que hice en un control hace años. Sí, de hecho dijo que era de un control. Ya, resulta que ahí faltaba un detalle. Porque el coeficiente de fugacidad como que siempre va para abajo. Y ahí dio para arriba. Lo que le dice la profe, sí, está bien, pero hay una forma mejor de hacerlo. Que lo fui aprendiendo después. Entonces, vamos a calcular los dos. Déjame compartir pantalla. ¿Dónde se hace? Entonces, según lo que vimos, sería el Gibbs ideal va a ser igual a la entalpía ideal. ¿Cuál es la que corresponde a esta? Esta es la que corresponde a la primera presión. Menos la entropía ideal por la temperatura. Siempre se hace al revés, así que lo va a hacer al revés. Por la temperatura, ¿cierto? ¿Eso? Y las unidades son concordantes. El Gibbs real dijimos que era la entalpía 2
menos la temperatura por la entropía 2, ¿cierto? Entonces el Gibbs residual va a ser el real menos el ideal, y yo tengo que pasarlo a moles para sacarle la exponencial, porque tengo que pasarlo a moles y partirlo en RT, ¿o no? Sí. Entonces esto está en joules sobre gramo, y el peso molecular es gramos sobre mol. Entonces tengo que multiplicarlo, ¿no? O dividirlo. Multiplicarlo por 18. ¿Multiplicarlo? Gramos por mol, sí. Completamente de acuerdo. Y el coeficiente de fugacidad me da la exponencial de este número dividido en RT. Y me da un num, lo cual es muy raro. A ver si creo un paréntesis aquí. Perfecto. Y me da un coeficiente de fugacidad de 600 y algo. ¿Tiene sentido? No. No. A mí me pasó lo mismo en todo caso. A mí cuando me enseñaron un ejercicio como este me dijeron lo mismo, así como, y el error no sé a qué se debe. Y fue como, ya, me quedé con eso. Pero resulta que se puede corregir. ¿Por qué hacen este supuesto? Vamos a volver al escrito. ¿Dónde está acá? Aquí hacen un supuesto. Dicen que las cosas son semejantes. Vamos a partir con la entalpía. Yo puedo decir que la entalpía ideal a 80 es similar a la entalpía ideal a 0,1. ¿Puedo decirlo? A practicar los nombres. Matías Dawson. Dime algún nombre. No sé, Aníbal. Aníbal. ¿Hay algún Aníbal? Supongo que sí. Sí, hola. Anda, si no hubiera ninguno. ¿Podemos hacer ese supuesto con la entalpía? ¿De que se parecen? Sí. O sea, sí, no varía tanto los valores, unos 300 joules más o menos. No, Supongo que... estás comparando la real. Yo te estoy diciendo la idea. Yo puedo decir que la entalpía con la ideal. Ideal de 80 es similar a la entalpía ideal a 0,1. Tendría que calcularlo, pero supongo que se podría, ¿no? A ver. ¿Algún otro nombre? Dame otro nombre. Alguno que te salve. Alguno que haya sido crack en Termo 1, no sé. Ignacio Caller. Ignacio Caller. Saliste en la tómbola. ¿Y yo qué? ¿Es posible decir que la entalpía ideal a 80 es similar a la entalpía ideal en 0,1? ¿A 0,1 bar? Según yo no. ¿Por qué no? No sé, es que no estoy cachando este ejercicio. Pero vamos bien hasta ahí, ¿cachai? La fórmula y que como nos dieron datos de entalpía y entropía, lo quisimos hacer por Gibbs. ¿No? No, nada. No, pero avísenme si no van bien, pues chicos. Ya, ¿dónde te perdiste? No está prestando atención todavía, por eso no está cachando. Ya, un resumen. Dijimos que el coeficiente de fugacidad lo podemos calcular como la exponencial del Gibbs residual partido en RT, por las dimensiones. Y dijeron que el Gibbs residual era el Gibbs real menos el Gibbs ideal, a lo cual yo estoy de acuerdo. Y dijeron que el Gibbs real iba a ser la entalpía 80 menos la temperatura por la entropía 80. Y que el Gibbs ideal iba a ser la entalpía a 0,1 menos la temperatura por la entropía a 0,1. A lo cual yo les dije que
que no exactamente, y que debería ser como a la entalpía ideal a 80 menos la temperatura por la entropía ideal a 80. ¿Sí? Ahí yo me perdí, Joaquín. ¿Te perdiste? Porque ahí en esa parte me perdí yo por lo menos. No sé por qué empezaron a debatir eso. Ya, Es ¿ustedes que la listos? profe lo hizo con... Sí, Caché que igual la me perdí. profe, creo que la profe lo hizo de una forma y es de otra forma y ahí me empecé a perder. Yo no cacho qué estamos haciendo ahora porque es distinto a lo que hizo la profe. Claro, la profe habría puesto un 0,1. Eso es como lo que... Claro. La profe hubiese puesto los datos del 01, po, se supone. Sí, eso se puede hacer, pero tiene un error asociado. Y lo que pasó aquí es que nos dio que el coeficiente de fugacidad era 600. Y yo encuentro que el error asociado es demasiado. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, si, no sé, para la profe le dio 1,3, probablemente el real podría decir 1,2. ¿Cachai? Como el que está calculado con todas las consideraciones. Entonces la diferencia no es tan grande. ¿Cachai? Pero, Por ejemplo, aquí nos dio 600. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Hay ¿Cuánto es una manera de correcto? mejorarlo? Entonces dijimos, partamos con la entalpía. ¿Se puede decir que la entalpía ideal a 80 bar es similar a la entalpía ideal a 0,1 bar? O sea, la entalpía depende directamente de la presión. Y la presión, es demasiada la diferencia de presión, entonces ¿La no. entalpía? La entalpía era función de la U La energía interna por con BB, ¿o presión. no? Sí. Pero la ideal dependía solo de la temperatura, ¿o no? Exacto. Cuando era ideal. Ah, toda la razón. Exacto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Ahí yo, Macarena. Macarena. Exacto. Sí. Resulta que la entalpía ideal no depende de la presión. Entonces yo puedo decir que es prácticamente la misma. Esto, sí, buen supuesto. Pero con la entropía no pasa lo mismo. La entropía ideal tiene una variación con la presión. Y se escribe de la siguiente manera. La entropía ideal en 2 menos la entropía ideal en 1 es igual a menos R. ¿Lo escribo como integral o como resuelta? ¿cómo integrar? De P1 a P2 de R partido en P en dP. O sea, menos R logaritmo natural de P2 partido en P1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la entropía ideal sí depende de la presión. Y hay que corregirla. Entonces ahora vamos a ver cómo nos da si es que la corregimos. Vamos de nuevo a mi extra. Entonces sí, yo cuando hice ese control, lo calculé de las dos maneras y daba similar. Entonces se podía asumir. Pero resulta que no para todo. Para este ejercicio no se pudo. Entonces, vamos para acá. Ah, y aquí la fugacidad. O sea, el método de la profe funciona mientras no haya mucho cambio de entropía. Claro, tal vez sí. Ahora, como ella le enseñó eso, si a ustedes les tocara hacerlo, está permitido. Pero también existe un método más correcto, ¿cachai? Hay muchos supuestos que se hacen que algunas veces no son muy justificados, como en este caso, pero en el ejercicio que le mostró la profe sí era justificado porque yo lo calculé también y uno daba 1,13 y el otro daba 1,3. ¿Cachai? Entonces sí se parecían. Pero en este caso no, pues un coeficiente de fugacidad de 600 es demasiado. Entonces, ¿qué quería hacer yo? Este por la presión. A 80 creo que me lo pedía. Me dio esa cantidad de presión, lo cual es mucho. Y ahora dijimos, vamos a calcularlo con entropía ideal. Y dijimos que la entropía ideal 2 es igual a S1, la entropía ideal de 1, menos R por la entropía, disculpa, por el logaritmo natural de la presión 2 dividido en la presión 1.
¿Sí? Eso es lo que tenía escrito en la cuestión, ¿no? Y en último detalle, acá esto está en moles y esto está en gramos. Esto. Entonces hay que pasarlo de mole a gramo. Hay que dividirlo por el peso molecular. ¿Sí? Me da que la entropía ideal a 80 bar es eso. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Les dio lo mismo? No despejé delante la ecuación, pero era S2 va a ser igual a S1 menos R logaritmo natural de las presiones. P2 dividido en P1. Eso era. ¿Sí? Y eso fue lo que escribí yo acá. Entonces veamos si se arregló. Dijimos que la entalpía la podíamos conservar porque no dependía de la presión. Y dijimos que la entropía había que corregirla. Corrijámosla. ¿Tiene más sentido? Comparemos. Una me da 0,8 y el otro me da 600. ¿Hay diferencia? Obvio, hay mucha diferencia. ¿Y tiene más sentido? Es importante que en este tipo de curso igual desarrollen como eso, como el cuestionarse las cosas, como estará bien, ¿tiene sentido este número? ¿Tiene sentido que, no sé, que una fugacidad me dé tan grande o me dé tan chica, considerando que es un gas? Todo ese tipo de cosas es importante que se las vayan cuestionando en el curso. Entonces repito la pregunta. ¿Tiene sentido este 0,8? Según yo sí. Tiene mucho más sentido. ¿Estará bueno? No podría asegurártelo, pero por lo menos tiene mucho más sentido que este. O sea, asumir lo otro, que el ideal es el 0,1, me da una variación y considerable. Háganlo con el que vieron en clase. Corrijan la entropía y se van a dar cuenta que para ese la variación es muy poca, pero existe. Entonces, no sé, Oye, imagínense que en el certamen, dame un segundito, le apareciera este número y ustedes lo corrigen y le aparece este número, pregúntele a la profe. Profe sabe que sin considerar la corrección me da esto y considerando la corrección me da esto. ¿Sí? Y Oye, ¿la F claro, mayúscula esto tiene qué más es? sentido. ¿Ah? ¿La F mayúscula qué es? Fugacidad. Y esta F minúscula es... Sí, ahí sí. Ah, ya. ¿Sí? Oye, ¿cómo me perdí con la parte de cuando calculaste la entropía de gas ideal? ¿Cuál es esa fórmula que dibujaste? Esta de acá. Déjame te la muestro el toque. Que es medio gacho cambiar del tablet al computador y todo eso. Dijimos que la diferencia de entropía ideal es S2 ideal menos S1 ideal igual a menos la integral de R partido en P en dP, lo cual queda como esto. Por lo tanto, S2 va a ser igual a S1 menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. ¿Sí? Este ejercicio aún no lo paso a hoja para sacarle fotos y subirlo. Pero cuando Entonces, en el fondo, ¿no se usa el S2 que te dan? Sí, pues, se ocupa para calcular el real. Recuerda que es un Gibbs real y un Gibbs ideal. Y el real ocupa los valores reales y el ideal ocupamos la entalpía 0,1 porque dijimos que no variaba, pero la entropía ideal hubo que recalcularla para 80 bar. ¿Sí? Ya. O sea, La clave de este ejercicio es, o sea, la entalpía se mantiene porque no cambia, pero la entropía hay que cambiarla con esa fórmula. Claro, tienen que saber, como bien dijo Maca, que
la entalpía ideal depende solamente de la presión, disculpa, de la temperatura, y la entropía ideal depende de la temperatura y la presión, si no me equivoco, ¿o no? La entropía depende de la temperatura y la presión, ¿o no? Sí, porque tiene un CP sobre T. La entalpía solo de la temperatura. Sí. Y la entropía depende de la temperatura y la presión, creo. ¿O no? Me suena que sí. Me suena que el cambio de entropía ideal, no sé si es más o menos, pero es CP sobre T en DT. Aquí era menos. R sobre P en dP. Integrales. No recuerdo si acaso es más o menos. ¿Sí? Pero ese es el cambio. ¿Sí? Y como la temperatura en este caso no variaba, siempre fue 600, 500 y algo, 300 Celsius creo, este se me da, la temperatura no varía. Pero la presión sí cambia. ¿Sí? Que acá era con más, con menos que yo. Eso. ¿Alguna duda, chicos? Antes de dejar de grabar. ¿Puedes volver a poner la fórmula en Excel? Que no me da lo mismo, no sé qué estoy poniendo mal. Sí, lo de los cálculos del Gibbs, no sé cómo no me dan. ¿Puedo ver la fórmula que utilizaste? Ya estos son todos los datos. Y esta fue la primera corrección. Dije que la entropía 2 es igual a la entropía 1 menos R partido en el peso molecular porque las unidades, solamente por unidades. ¿Sí? Ojo con las unidades. Y el logaritmo natural de P2 sobre P1. ¿Sí? ¿Todos bien con la entropía? ¿Chicos? Las presiones, eso es 80 partido en 0,1, ajá. Claro, porque quiero la entropía 2, por lo tanto es de 1 hacia 2. Ya, perfecto. ¿Sí? Adelante, Pedro, por favor. ¿Qué otro problema tuve en ese ejercicio que el del control de ese tiempo? Que yo consideré la presión ideal como 4 bar. Entonces a lo mejor 4 bar no es tan ideal como debería. ¿Sí? Ese puede haber sido otro error. Que a lo mejor si hubieras dado una entropía ideal, no sé, a 1 bar o menos, hubiera dado un valor menor a 1 en el phi. ¿Sí? Entonces por eso no hay tanta variación, porque la entropía que estamos considerando ideal tampoco es tan ideal. ¿Sí? Para ese problema que vieron ustedes. Acá la entropía ideal, o sea, el Gibbs ideal lo calculamos como la entalpía de 1, que dijimos que es la misma entalpía de 2 ideal, por la presión, menos la temperatura por la entropía 2 ideal. El real hicimos lo mismo, pero con las cosas reales. El residual, la diferencia entre el real y el ideal. Y el residual, pero en mol, lo dividimos en peso molecular. No, multiplicamos, disculpe. Multiplicamos. Luego el phi, el cálculo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Chicos? Sí, todo bien. Ya, perfecto. En el Excel que les mandé ya está la pauta del 1. Porque no la borré. ¿Para qué? Ya lo vieron. Así que igual revísenla si quieren. Esto es importante. Cómo usar Clausius. Cómo se hizo. Hay un gráfico por acá, ¿no? Que también se puede hacer tanto de manera con solver como con gráfico. También se puede hacer. ¿Qué significa el B? Que es el delta HLB sobre R. Y todo eso. Revísenlo. Le aconsejo para el taller. ¿Una duda? Chicos, dime, ¿me hablaste? Sí, es que... ¿Nombre?
Carlos. Carlos. Sí. Mira, es que tengo la duda acerca del... Cuando se hace lo exponencial de una partida en RT, del 0 a P, de B menos volumen ideal. Es que ¿De ahí, qué ejercicio hablamos? no, en general, así como el 2, por Ah, ya. ejemplo, que se ¿Ya? hace, por ejemplo, cuando saca el phi. Ujú. Quería entender entonces si es que cada vez que yo tengo, por ejemplo, un volumen, tengo que hacer así como en función. Por ejemplo, no sé, pues si es que yo tengo el volumen de gas ideal, ahí tengo que expresarlo en, ¿cómo se llama esto? Como en pavo ratón, la ecuación o cómo lo hago ahí. Porque si es que me dan un volumen, al final, es que, ¿cómo decirlo? No sé, no tu pregunta. Si te dan un volumen real, un número, ¿cómo hacerlo con respecto a si te dan una función de volumen real? ¿Eso? Claro, ahí tendrías como que integrar la función de volumen real. Exacto. Integra la función de volumen real menos la función de volumen ideal. Y la función de volumen Bacán. ideal es la de gases ideales, y la función de volumen real te pueden dar un virial, un Van der Waals, un Penrose-Robinson o cualquier cosa. Sin Ya, embargo, si te dan una serie de números, tú puedes, y no te dan una función, o no te dan, en realidad no la función, los parámetros, como los parámetros críticos y acéntricos para calcular la función, puedes hacerlos por métodos numéricos. ¿Sí? Una integral numérica. ¿Respondo tu pregunta? Sí, es que parece que se me equivocaba en eso, jaja. Así que gracias. Cualquier duda, pregunten nomás, no tengan miedo. Y aprovechen. Eso. Voy a dejar de grabar. Estudien para el taller y nos vemos. Cuídense. Yo juego, gracias. Chau, chau. Gracias. Chao. Gracias. Chau, chau.